En el tranquilo y apartado pueblo de Alder Lake, Dan Kendrick, un ex ingeniero aeroespacial, que se había jubilado temprano, pasaba sus días trabajando en proyectos desconocidos en el observatorio de su patio trasero, habiendo dejado atrás un mundo de exploración e invención de alto riesgo. Nunca había imaginado que la vida lo sorprendería con algo extraordinario otra vez, pero eso fue antes de que aparecieran 3 luces en el cielo nocturno, que se dirigían a su casa. Dan entrecerró los ojos esperando presenciar una lluvia, pero lo que vio fue una elegante nave plateada que descendía suavemente hasta el suelo y enviaba una onda a través del césped de su césped meticulosamente cuidado. Mientras permanecía en silencio atónito, la nave se abrió y reveló 3 figuras que desafiaban todo su conocimiento científico. Eran alienígenas pero claramente humanoides, cada uno con ojos radiantes y brillantes y rasgos tan etéreos que parecían pertenecer a leyendas, en lugar de a la realidad. Saludos. Dan Kendrick, el más alto de ellos, habló. Su voz era un zumbido melódico que Dan sintió en lo profundo de su pecho. Sus ojos brillaban, con una inteligencia que eclipsaba a cualquiera que hubiera conocido y los compañeros asintieron al unísono, se presentaron como tal a Mea y Kira, viajeros de un sistema distante atraídos por una transmisión que Dan había transmitido una vez sin saberlo desde su observatorio natal. Venimos con un propósito. Dan Kendrick, Talis dijo con una sonrisa serena, buscamos un compañero, un ser unido, como podría llamarlo en su mundo, nuestras costumbres son diferentes, pero creemos que nuestros destinos están vinculados. El mundo mental de Dan mientras procesaba sus palabras, un destino unido, tenía tantas preguntas, pero ninguna palabra parecía adecuada. Los 3 seres lo observaron pacientemente. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y confianza tranquila, como si hubieran anticipado su reacción. Merera, la más tranquila de los 3, dio un paso más cerca. Sus brillantes ojos plateados se encontraron con los de él. Nuestros valores de civilización son una asociación en formas que pueden resultarle desconocidas. Ella explicó suavemente que en nuestro planeta la unidad es esencial no solo para la compañía, sino para compartir conocimiento, fuerza y propósito. Su inteligencia y comprensión de las estrellas lo convierten en un compañero ideal para nosotros. Dan se frotó los ojos esperando esperar. Despertar de un mundo extraordinariamente vívido. Sueño, pero las 3 figuras permanecieron tangibles y reales. De pie bajo el resplandor de las luces de su jardín, su corazón latía con una extraña mezcla de miedo y euforia. Era un explorador por naturaleza, incluso si sus días de descubrimiento oficial habían quedado atrás, y aquí estaba cara a cara con seres que habían cruzado años luz para llegar a él pidiéndole que se uniera a ellos en una unión inimaginable. Entonces, ¿qué implica exactamente esta asociación?, preguntó su voz más firme de lo que sentía. ¿Y por qué yo ira que lo había estado observando con una intensidad tranquila? Respondió: sabemos mucho de la Tierra, pero tu gente sigue siendo un misterio. De una manera esencial, tu habilidad para conectar en niveles tanto físicos como espirituales. Nuestra gente ha buscado por mucho tiempo entender esta unidad. En nuestros viajes recibimos transmisiones de la Tierra y entre ellas tus únicos mensajes resonaron con algo dentro de nosotros. Creemos que Dan Kendrick puede enseñarnos lo que buscamos. Dan miró a sus visitantes con asombro. Llegaste a través de la galaxia porque piensas. Yo tengo algo que enseñarte. Tal la serena sonrisa se amplió. Sí, y quizás a cambio tenemos mucho que ofrecerte. La palabra en el aire se cargó con una intensidad casi eléctrica. La mente de Dan luchaba por seguir el ritmo de la enormidad de lo que se estaba desarrollando. Sus instintos le decían que estaba en una encrucijada. Podía rechazar regresar a su vida tranquila en Alder Lake y convencerse de que todo esto era un extraño sueño febril, pero un polo más profundo e innegable lo impulsaba a abrazar lo desconocido para seguir a estos visitantes a un mundo de descubrimiento mucho más allá de sus imaginaciones más salvajes. Muy bien, dijo la palabra apenas un susurro mientras escapaba de sus labios. Muéstrame lo que significa esta asociación. Con su consentimiento, los 3 seres levantaron sus manos al unísono y Dan sintió una oleada de calidez que se extendía por él. No era un abrazo en el sentido físico, sino más bien una fusión de energía, una conexión suave, pero profunda que lo hizo sentir comprendido en un nivel elemental. La cascada vívida de imágenes y sensaciones llenó su mente. Vislumbres de un exuberante mundo de cabañas esmeralda bajo soles gemelos. Ciudades en expansión suspendidas sobre océanos y estructuras cristalinas imponentes que parecían zumbar de vida. Podía sentir su curiosidad, su anhelo por conexión y su respeto por su propio mundo y experiencia de vida a medida que la visión se desvanecía. Dan se quedó de pie en su patio sin aliento y aturdido. ¿Es este tu mundo? Se las arregló para sentir aún la calidez persistente de la conexión. Asintió con la cabeza suavizándose. Es nuestro hogar, un lugar que esperamos que algún día veas.
Ven con nosotros Dan Kendrick. Kira, agregó su voz como una canción. Aprendamos el uno del otro. Puede que descubras que hay más esperándote de lo que alguna vez pensaste posible. Dan respiró profundamente. Lidiando con la enormidad de su oferta, toda su vida había buscado un significado entre las estrellas para probar que la humanidad no estaba sola, y ahora, de la manera más inesperada, esa respuesta había llegado. No solo en forma de vida extraterrestre, vida, sino con una invitación a ser parte de ella. Iré, dijo su voz, llena de una mezcla de miedo y emoción. Iré contigo con eso. Los tres seres extendieron sus manos, y cuando las tomó, Dan se sintió elevado en una suave luz envolvente. Lo último que vio antes de que todo se desvaneciera fue su pequeño observatorio. Se encogió en la noche mientras se embarcaba en un viaje más allá de todo lo que alguna vez había imaginado. Los sentidos de Dan regresaron lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño profundo y cálido. Sus alrededores pulsaban con una suave luz natural diferente a todo lo que había experimentado. Cuando sus ojos finalmente se ajustaron, se encontró en una vasta cámara con paredes que brillaban y cambiaban en colores de profundo esmeralda, zafiro y plata. El aire era rico, con una dulce fragancia floral sutilmente diferente de cualquier cosa en la tierra, pero extrañamente calmante. Mientras Dan recogía sus pensamientos, Tala, Mea y Kira estaban cerca, mirándolo con expresiones de anticipación y gentil aliento. Bienvenido a Beon, nuestro hogar. Tala dijo, su voz suave con orgullo. Eres el primer humano en poner un pie aquí. Dan tomó una respiración tranquila y su mente se llenó de preguntas. Ante él se extendía una habitación expansiva con paredes que parecían vivas, respondiendo a los más mínimos movimientos y sonidos. Estaba claro que esto no era solo un planeta, era una civilización tan compleja como avanzada. Este lugar se siente vivo, susurró, corriendo dedos a lo largo de la pared. La superficie era fría y suave, pero pulsaba débilmente bajo su toque. Como si reconociera su presencia, Mea asintió, observándolo con una sonrisa gentil. Beon es un mundo armonioso donde la tecnología y la naturaleza se combinan a la perfección. Creemos que la vida misma está interconectada en formas que los humanos apenas han comenzado a explorar. Dan sintió una repentina oleada de asombro. La belleza de Beon era hipnotizante, como estar en el corazón de una pintura viviente. Sus tres compañeros lo guiaron a través de los intrincados caminos de su mundo. Mientras caminaban, notó imponentes estructuras cristalinas que brotaban como árboles, sus superficies translúcidas llenas de corrientes pulsantes de color alienígena. Pájaros revoloteaban entre ellos, dejando rastros de brillantes corrientes de luz. Todo. Verás, Kira explicó, notando que el asombro de Dan está cuidadosamente equilibrado. Beon no es simplemente donde vivimos, es parte de nosotros y nosotros somos parte de él. Llegaron a un gran arco que se abrió para revelar una vista impresionante del mundo más allá de aquí. Dan pudo ver una ciudad entera. Torres relucientes suspendidas sobre un mar iridiscente, sus cimientos conectados por hilos de luz como delicadas redes, personas cada una con la misma belleza etérea que Tala, Mea y Kira. Se movían con gracia por el espacio, sus voces se mezclaban en un zumbido melódico que hacía eco en todo el entorno. Tu mundo es increíble. Dan respiró, todavía incapaz de comprender por completo la enormidad de su entorno. Pero ¿qué significa realmente mi presencia aquí? ¿Cómo puedo ser de alguna utilidad? En un lugar como este, la mirada de Ira se encontró con la suya. Sus ojos se llenaron de una intensidad que hizo que Dan sintiera que lo estaba leyendo mucho más profundamente que las palabras solas. Dan, no somos tan diferentes como podemos parecer. Tu voluntad de conectarte para convertirte en parte de nuestro mundo es la verdadera razón por la que te buscamos. Es esa voluntad de aprender a crecer y abrazar lo desconocido lo que hace que los humanos sean tan únicos. Continuaron hasta que llegaron a un gran anfiteatro con vista a la ciudad. La estructura estaba hecha de piedra similar al vidrio que brillaba a la luz de los hijos gemelos por encima de él. Tala le hizo un gesto para que se sentara en una plataforma central rodeada de cientos de espectadores jonianos, cada uno mirando en Dan con una mezcla de curiosidad y respeto. Este es nuestro consejo, Tala explicó, haciendo un gesto hacia un grupo de ancianos sentados en un círculo alrededor de ellos. Aquí compartirán su conocimiento con nosotros. No solo son socios para nosotros, sino para todos los de Beon. Creemos que a través de esta unión podemos obtener perspectivas que podrían ayudarnos a navegar nuestros propios desafíos. Dan se sentó, sintiendo un profundo peso asentarse sobre sus hombros. Esto era más de lo que había anticipado. La responsabilidad de ser el guía, un representante de la humanidad para un planeta entero, era abrumadora y, sin embargo, no podía negar la emoción que hervía a fuego lento debajo de su ansiedad. Aclarándose la garganta, comenzó. Es un honor estar aquí y compartir lo que sé, pero quiero que entiendas que no soy un sabio ni un profeta. Solo soy un ingeniero, alguien que ama las estrellas. Creo en la cooperación y la conexión, y creo que el conocimiento debe compartirse, no acumularse.
El consejo escuchó con atención. Envuelta, absorbiendo cada palabra con un profundo respeto que humilló a Dan mientras hablaba. Un débil resplandor apareció sobre el anfiteatro, una ola brillante que parecía latir al ritmo de su voz. Cuando terminó, los miembros del consejo intercambiaron miradas de aprobación y hablaron en su propio idioma melódico, un sonido que resonó en todo el anfiteatro como música armoniosa. Después de un momento el anciano del consejo más cercano a él se dirigió a él con una voz solemne y calmada. Dan Kendrick. Te aceptamos no solo como un invitado sino como una parte integral de nuestro mundo. Te ofrecemos el regalo del vínculo eterno, una conexión con nuestra gente que te permitirá comunicarte más allá del lenguaje. Para compartir pensamientos, sentimientos y conocimiento, este vínculo es tanto un privilegio como una responsabilidad. Dan miró a Tala, Mea y Kira, quienes asintieron alentadoramente. Él respiró profundamente y asintió sintiendo una sensación de preparación mezclada con inquietud. El anciano extendió una mano delicada y cuando Dan se estiró para recibirla una ola de energía lo envolvió, una sensación cálida y poderosa que viajó por todo su ser. La conexión se sintió como una comprensión profunda y silenciosa, una que trascendió las meras palabras. En ese momento sintió los pensamientos y emociones de los Bellan a su alrededor, sus esperanzas, sus sueños, su deseo de unidad. Cuando la conexión estuvo completa, el anciano sonrió. Bienvenido, Dan Kendrick, desde este día en adelante eres el socio honorable de Ben. Tala, Mea y Kira se movieron a su lado. Sus expresiones irradiaban orgullo y alegría. La multitud estalló en un armonioso año. Sus voces se fundieron en una sinfonía que reverberó en todo el anfiteatro. El sentimiento de unidad era abrumador. Dan nunca se había sentido tan completamente parte de algo más grande que él mismo. Cuando salieron del anfiteatro, Dan miró la vasta y hermosa extensión de Beon con un nuevo sentido de pertenencia. Su viaje apenas comenzaba, y aunque no podía predecir a dónde lo llevaría, sintió una nueva confianza. Lo que fuera que le aguardara lo enfrentaría con estos seres extraordinarios a su lado. La primera mañana en Beon amaneció en una cascada de luz azul y dorada que se derramaba a través de una gran ventana en las habitaciones de Dan. Todavía adaptándose al vínculo, Dan sintió una conexión residual zumbando suavemente en los bordes de su mente, un suave vínculo con las emociones y pensamientos colectivos del pueblo vellano. Aunque había abrazado la experiencia, la conexión era vasta y compleja. Se sintió profundamente inspirado y algo abrumado por ella. Esa mañana llegaron Tala, Mea y Kira para guiarlo a través de los primeros pasos de su integración a la sociedad vellana. Sus rostros irradiaban aliento, pero sus expresiones tenían un rastro de ciudad que no había visto antes. Hoy marca el comienzo de tus pruebas, Dan. Talab explicó mientras lo guiaban a través de exuberantes senderos fragantes que parecían ondularse bajo los pies. Cada prueba desafiará un aspecto diferente de tu vínculo, tu mente, tu espíritu y tu voluntad de conectarte con nosotros por completo. Dan asintió ansioso por probarse a sí mismo, pero el peso de lo desconocido tiró de sus nervios mientras se acercaban a una imponente estructura cristalina ubicada en el corazón de la ciudad. Kira colocó una mano firme en su hombro. Confía en ti mismo, Dan dijo, que el vínculo te guiará tanto como tú lo guíes. La estructura cristalina se abrió cuando se acercaron, revelando el interior cavernoso lleno de un intrincado laberinto de habitaciones y pasillos. Aquí Beoni se movía silenciosamente, su presencia subrayando el significado del espacio. Tala lo condujo a una gran cámara circular con paredes que parecían vivas, cambiando y brillando con pulsos rítmicos en tonos de azul y violeta. La primera prueba, conocida como la C o eco de la comprensión, tenía como objetivo profundizar su conexión mental con la conciencia aoniana. Dan sería requerido para acceder e interpretar recuerdos de la historia caloniana, entendiendo completamente sus culturas, matices, valores y perspectivas. La cámara estaba llena de sillas en círculos concéntricos con un anciano sentado en su centro. Ella extendió su mano a Dan haciéndole un gesto para que se sentara frente a ella. El SOR no es una prueba de conocimiento sino de apertura, explicó el anciano, su voz como una brisa cálida. Experimentarás desafíos de memoria y elecciones como nuestra gente los ha enfrentado. Deja que el vínculo te guíe. Y recuerda escuchar no solo con tu mente sino con tu corazón. Dan respiró profundamente, cerró los ojos y permitió que el vínculo se abriera por completo. Instantáneamente fue arrastrado a un caleidoscopio de recuerdos que no eran suyos sino de los aonianos, que se remontaban a generaciones atrás. Sintió la ráfaga de cada experiencia, desde la alegría de una madre por el nacimiento de su hijo hasta la emoción de los exploradores que llegan a reinos inexplorados. Compartió la pérdida y el dolor de una comunidad que lloraba a un amado anciano y la unidad que siguió, como si todos fueran Beon, se habían reunido para llevar juntos el peso de ese dolor mientras los recuerdos inundaban su conciencia. Dan sintió que se volvía parte de estas experiencias. No eran abstractas, estaban vivas, nítidas y llenas de emoción cruda. El desafío era abrumador,
pero se permitió rendirse y dejó ir sus propios pensamientos y miedos. Cuando los recuerdos se desvanecieron y abrió los ojos, vio los gestos de aprobación del anciano y Tala. Mira y Kira, has pasado el SOR. Dan Kendrick el anciano dijo con una sonrisa serena. Ahora llevas un pedazo de nuestra historia dentro de ti. Con la primera prueba detrás de él, Dan tuvo tiempo para descansar y reflexionar. La experiencia lo había dejado cambiado. Se sentía como si hubiera vivido vidas enteras en esos pocos momentos, pero había poco tiempo para pensar en la segunda prueba que lo esperaba al día siguiente. Dan fue llevado a un lago enorme y tranquilo conocido como el Salón, donde se llevaría a cabo su segunda prueba. Mirat explicó que esta prueba llamada Yid, o prueba del espíritu, tenía la intención de sondear su resiliencia y su voluntad de enfrentar sus propias dudas internas. Al borde del lago, una niebla brillante se levantó de la superficie del agua, oscureciendo todo lo que había dentro. Dan recibió instrucciones de esperar en el agua y enfrentarse a todo lo que apareciera ante él cuando entró en el lago. La niebla se espesó a su alrededor y el vínculo comenzó a latir intensamente, revelándole no recuerdos de Beon sino de su propia vida. La presión de cada fracaso y arrepentimiento en su pasado se elevó dentro de él sin filtrar. Vio destellos de su carrera anterior, sus luchas por encontrar un propósito después de dejarla y su aislamiento en los años que siguieron. Las visiones trajeron consigo una punzada de duda sobre sí mismo y por un momento cuestionó por qué lo habían elegido para este viaje, como si sintiera su lucha. La voz de Tala lo alcanzó. A través del vínculo. El Yid no se trata de la perfección, Dan, sino de enfrentar las partes de ti mismo que escondes para vincularte con nosotros. Primero debes vincularte contigo mismo con una resolución renovada. Dan enfrentó sus dudas de frente. Comprendió que no tenía que ser perfecto para ser digno del vínculo. Solo necesitaba el coraje de seguir adelante mientras él liberaba sus miedos. La niebla retrocedió y se encontró de nuevo en la orilla del lago. Su mente se aclaró y su espíritu se fortaleció. Tala, Mea y Kira lo recibieron con expresiones de orgullo, su admiración evidente. Has pasado el YTH, dijo Kira con los ojos brillantes. Has abrazado tanto tu luz como tu sombra. Finalmente Dan llegó a la tercera tribu. Prueba el Irig, o prueba de unidad. Esta prueba requirió una fusión literal de pensamiento e intención, empujando el vínculo hasta sus límites. Para el Iserin, Dan se uniría con Tala, Mea y Kira en un estado compartido, sus mentes y corazones completamente entrelazados. Mientras estaban juntos en un círculo, cerraron los ojos y Dan sintió que la conexión se profundizaba, cada uno de ellos como hebras en un tapiz. Percibió la sabiduría de Tala, la brújula de Mir, la pasión y la feroz dedicación de Kira, y ellos a su vez sintieron su humildad, coraje y profundo anhelo por comprender. La conexión creció en intensidad hasta que se sintieron como uno solo. Su esencia combinada se fusionó en perfecta armonía. En ese momento, Dan sintió un amor abrumador por Beon y por sus nuevos amigos. Se dio cuenta de que este vínculo no era simplemente una asociación, era un puente, una promesa de unidad a través de las estrellas. Cuando finalmente abrieron los ojos, el Iserin estaba completo. Dan miró a Tala, Mea y Kira, sabiendo que había encontrado un hogar aquí entre ellos. Juntos habían pasado la prueba definitiva del vínculo, un vínculo que uniría sus mundos en formas que él solo estaba comenzando a comprender. Con las pruebas completadas, Dan se paró en el umbral de un nuevo capítulo, listo para enfrentar lo que fuera que le deparara el futuro. Ya no era solo un visitante de Falon, era una parte de él, entretejido en la estructura de su gente. Su viaje solo había comenzado. Pero sintió un profundo sentido de pertenencia por primera vez en su vida. Entendió que no era simplemente un ingeniero o un wanderer, era un puente entre la vida de los mundos, y Beon se sintió como un sueño hecho realidad. Pero rápidamente se hizo evidente que la paz que Dan experimentó durante sus pruebas pronto sería puesta a prueba. La noticia de su vínculo con Tala, Mea y Kira se extendió rápidamente por la sociedad Beon, provocando asombro pero también provocando el silencioso murmullo de disenso. No todos estaban emocionados con la idea de un extraño tan cerca del núcleo aoniano, y mucho menos uno con tanta influencia. La alianza representó un cambio profundo para ambos mundos, un cambio que no todos estaban preparados para aceptar. La primera señal de problemas llegó unas semanas después de que Dan completara sus pruebas. Se estaba preparando para una reunión en el salón del consejo donde presentaría formalmente la propuesta de alianza de la Tierra al consejo boniano. Tala lo recibió afuera, su expresión inusualmente tensa. Hay resistencia, explicó mientras caminaban juntos. Algunos sienten que nuestra unidad con otro mundo interrumpe la pureza de nuestra conexión, de nuestro vínculo entre nosotros. Ven tú, como una anomalía. Dan intentó no dejar que sus palabras calaran demasiado hondo. Sabía que la resistencia era inevitable, pero un persistente sentimiento de aislamiento se apoderó de su mente.
Había puesto todo en este vínculo, todo para demostrar su valor. La comprensión de que algunos bonianos lo veían como una amenaza fue un duro recordatorio de los desafíos que aún enfrentaba dentro del salón del consejo. Dan se encontró con las miradas curiosas de los miembros del consejo, cada uno tan regio e intimidante como las imponentes estructuras de piedra de Beon. Su líder, un formidable anciano llamado Sich, abrió la reunión con una mirada penetrante. Honramos las pruebas que has soportado. Dan Kendrick CK comenzó sin embargo. Nuestra gente enfrenta un futuro incierto con esta alianza. Díganos qué garantías puede ofrecer de que su mundo no pondrá en peligro nuestra paz. Dan se encontró con la mirada de CK sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La gente de la Tierra siempre ha mirado a las estrellas con asombro y respeto. Respondió, pero no voy a pretender que somos perfectos. Hay facciones en la Tierra que pueden no comprender completamente lo que significa vincularse con otra civilización. Mi papel es ayudar a tender puentes para asegurar que nuestra unidad beneficia a ambos mundos. La sabiduría y la compasión de Ben podrían enseñarle a la Tierra cosas que aún tiene que aprender. Serac consideró esto cuidadosamente. Su expresión era ilegible y, sin embargo, la historia de la Tierra está marcada por la división y el conflicto. Dijo con voz firme, la unidad de Ben es nuestra sangre vital. Una grieta dentro de nuestra gente sería un precio demasiado alto para pagar. Dan respiró hondo buscando las palabras adecuadas. Entiendo el riesgo, Elder Kak, pero hay algo que aprendí durante mis pruebas. La unidad no es la ausencia de lucha. Es la elección de fortalecerse a través de ella si estás dispuesto. La Tierra trabajará para honrar eso. Después de un momento, Kak asintió solemnemente. El Consejo deliberará hasta entonces. El vínculo es tuyo para mantenerlo. Con eso, la reunión del Consejo concluyó cuando Dan salió. Sintió el peso de ojos inciertos sobre él. Tala, Mira y Kira lo estaban esperando afuera ofreciéndole apoyo silencioso. El consejo es cauteloso, pero lo aceptarán. Kira lo tranquilizó. Su mano descansaba sobre su hombro. Simplemente necesitaban tiempo para ver el verdadero potencial de Bond. Los días que siguieron se caracterizaron tanto por el progreso como por la tensión. Dan continuó su trabajo junto a los aunianos, aprendiendo sus costumbres, sus valores y sus formas de gobierno. Tala, Mea y Kira fueron aliados invaluables. Lo guiaron a través de las complejidades de la sociedad boniana y lo ayudaron a comprender el delicado equilibrio que mantenía unido a su mundo. Una noche, mientras paseaban por la ciudad y discutían el intercambio cultural entre la Tierra y Beon, una figura emergió de las sombras. Un hombre vellano mayor con ojos plateados penetrantes que tenían un toque de ira. Forastero, el hombre escupió dando un paso adelante. Puede que hayas encantado al consejo, pero no perteneces aquí. El vínculo que buscas amenaza nuestra esencia. Dan sintió una oleada de actitud defensiva, pero mantuvo la calma. Su voz firme. Entiendo tu preocupación, respondió, pero el vínculo está destinado a unirnos, no a dividirnos. Unidad, ese es el lenguaje del consejo, se burló el hombre, pero el resto de nosotros no estamos tan ansiosos por doblarnos ante esta unidad. Algunos de nosotros recordamos las antiguas formas cuando Beon era puro e incuestionable. Antes de que Dan pudiera responder, Tala dio un paso adelante. Adelante su presencia. Ordenando hablas de unidad como si fuera una debilidad, dijo severamente nuestros ancestros creían en expandir nuestra comprensión al abrirnos a lo desconocido les negaría su legado. El hombre la miró con enojo pero su voz se suavizó. Tal vez el pasado esté abierto a la interpretación, pero hablo por muchos que creen que este vínculo nos costará más de lo que gana. Mientras el hombre desaparecía en la noche, Dan sintió una oleada de gratitud por Tala, pero su corazón también se hundió al darse cuenta de cuán profundamente algunos Bonian se oponían a él. Por primera vez se preguntó si esta alianza realmente traería armonía o si destrozaría a Beon al día siguiente. Llegó un mensaje para Dan del consejo, una invitación al festival de luminarias, una celebración bella y reverenciada que marcaba el paso de las estaciones y la renovación de su unidad. Tala, Mea y Kira lo instaron a asistir, explicando que el festival sería una oportunidad para mostrarle a los Beoni que respetaba su cultura. Mientras caía la noche, la ciudad cobró vida con luces flotantes, luminosas colores que se derramaban por el cielo como corrientes de fuego líquido. Dan observó a los bonianos reunidos alrededor de la plaza central de la ciudad. Sus risas y alegría llenaban el aire de pie entre la multitud. Dan se sintió a la vez parte de ellos y separado de ellos. Tala, Mea y Kira permanecieron a su lado. Su presencia le brindó consuelo y lo alentaron a unirse a los bailes y rituales. La gente dudaba al principio, pero a medida que avanzaba la noche, sus rostros se suavizaron,
Sus sonrisas se volvieron más cálidas aún en medio de la celebración. Dan no podía ignorar la sombra persistente de disenso. Podía sentir las preguntas no formuladas que las miradas lanzaban en su dirección. A medida que avanzaba la noche, se dio cuenta de una creciente tensión dentro de la multitud. Un destello de duda que llenó la alegría del festival. Fue entonces cuando Kak se acercó a él. Su expresión era contemplativa. Esta noche nos ha mostrado la posibilidad de la unidad, dijo en voz baja, pero no podemos ignorar las grietas que amenazaban con debilitar nuestro vínculo. Dan lo miró a los ojos sabiendo lo que tenía que hacer. Entonces, déjame trabajar contigo, Elder Sitch, déjame ayudarte a superar estas divisiones. No vine a imponerme, para aprender y crecer contigo. La mirada de Seca se suavizó muy bien. Dan Kendrick, veremos si estás tan comprometido con este vínculo como afirmas. Mientras el festival llegaba a su fin, Dan sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había puentes que construir, corazón que ganar y una paz que proteger, no solo para él y sus nuevos amigos, sino para el futuro de ambos mundos. La tormenta se estaba formando, pero por primera vez se sintió verdaderamente preparado para enfrentarla. Días después del Festival de las Luminarias, la determinación de Dan fue puesta a prueba de maneras que no había anticipado. CAK le había otorgado permiso para trabajar directamente con líderes bonianos clave para abordar las preocupaciones culturales que surgían dentro de su sociedad, pero debajo de la superficie el malestar seguía supurando y los susurros de una facción subterránea, los inquebrantables, comenzaron a llegarle. Este grupo creía que solo al resistirse al cambio podrían proteger las tradiciones de Ben, y Dan era su objetivo principal. Tala, Mea y Kira eran los guías de Dan a través de estas aguas turbias. Lo ayudaron a comprender que mientras la sociedad aonia era profundamente espiritual y estaba unida por la unidad, algunos de ellos temían que su armonía pudiera ser fracturada por influencias externas en sus corazones. Aprecian, pero la unidad no significa la ausencia de diferencias, significa el coraje para crecer y enfrentar desafíos. Juntos miró a Tala, Mea y Kira, quienes observaban con expresiones de apoyo. El velo puesto me ha enseñado que la verdadera fuerza no reside en el aislamiento sino en la comprensión. Solo pido la oportunidad de demostrar que este vínculo puede enriquecernos a ambos. La multitud murmuró expresiones que iban desde el escepticismo hasta la curiosidad. Seca, de pie, junto a él, colocó una mano en su hombro y habló a la gente. Don Kendrick ha demostrado una dedicación a los valores de Ben, déjennos darle la oportunidad de defender este vínculo. Mientras la multitud se dispersaba, Dan sintió que se le quitaba un peso de encima. El camino por delante estaría plagado de desafíos, pero ahora sabía que no estaba solo. Tala, Mea, Kira e incluso CAK estaban a su lado, cada uno comprometido con el camino de la unidad. En los días que siguieron, el disenso de los inquebrantables persistió, pero lentamente comenzó a surgir un cambio. Veían que una vez lo había mirado con sospecha, ahora se acercó a él con curiosidad, y aquellos que una vez lo habían dudó el vínculo ahora lo veía como una fuente de posibilidad. La tormenta había llegado y se había ido, dejando a Beon cambiar para siempre. Y mientras Dan caminaba por las calles luminosas de la ciudad de la mano de Tala, Mea y Kira, sintió por primera vez que realmente había encontrado su lugar entre las estrellas. El vínculo celestial ya no era solo una propuesta, se había convertido en una realidad viviente, un faro para ambos mundos, una promesa de un futuro donde la unidad prosperaría en medio de la diversidad. El vínculo celestial entre Dan y los lonianos continuó creciendo. Sin embargo, a medida que se aventuraba más en su mundo, Dan comenzó a experimentar visiones profundas que insinuaban un propósito más profundo, uno que trascendía incluso los futuros compartidos de Beon y la Tierra. Una noche, mientras miraba el observatorio cósmico que Beon había construido para honrar el vínculo, Dan sintió una presencia que no podía ubicar. El aire a su alrededor se calentó y una suave luz dorada emanó de la pared del observatorio. Cerró los ojos y dejó que la sensación lo llevara, y en un instante fue transportado no físicamente sino mentalmente a un lugar más allá de los mundos. Vio a Beon como un orbe radiante, rodeado por una constelación de otros mundos, cada uno conectado por débiles hilos brillantes de energía. Tala, Mira y Kira aparecieron a su lado, aunque podía sentir que ellos también estaban presenciando esta visión por primera vez. La visión se desarrolló como una narrativa silenciosa que revelaba que estos hilos conectaban a todos los mundos vivos de la galaxia, una vasta red de armonía. Cada mundo representaba una parte única del universo cósmico, y cada vínculo sirvió para nutrir la conexión entre todos ellos. ¿Lo ves también?, Mea susurró, su voz temblando de asombro. Dan asintió con la cabeza. Su mente corría. El vínculo que había formado con Beon era un solo hilo en este tapiz interestelar. Esto no era simplemente una alianza entre dos mundos, era parte de un antiguo legado universal. Podía sentir la
presencia de otros que habían venido antes que él y que habían forjado vínculos a través de distancias inimaginables. Sus voces, débiles y distantes, murmuraban aliento y sabiduría mientras la visión se desvanecía. Dan se encontró, de nuevo en el observatorio. Su corazón latía con fuerza. Tala, Mea y Kira. Lo miró con una nueva reverencia. Somos guardianes de esta conexión, Dan. Kira dijo solemnemente, el vínculo celestial entre la Tierra y Beon es solo el comienzo. Desde ese día en adelante, Dan y sus socios aonianos asumieron el papel de emisarios portadores de estrellas encargados de reavivar los vínculos olvidados entre mundos. Juntos viajaron a planetas distantes construyendo alianzas y reavivando la antigua red que una vez había unido la galaxia. Con cada nuevo vínculo la armonía de la galaxia se hizo más fuerte y un sentido de unidad cósmica regresó a mundos que habían estado aislados durante mucho tiempo. A medida que pasaban los años, Dan y sus socios villanos se convirtieron en leyendas, sus nombres pronunciados con reverencia en incontables mundos. El vínculo celestial que habían formado se convirtió en una luz guía, una promesa de que la armonía podría existir incluso en la inmensidad del espacio, y así los hermanos estelares continuaron su viaje a través de la galaxia, reparando el tapiz de mundos y recordando a las estrellas que ellos también estaban unidos por la unidad, como Dan, Tala, Mea y Kira. Continuó su viaje a través del cosmos, visitaron incontables mundos, algunos los recibieron con los brazos abiertos, ansiosos de unirse a la antigua red de paz y armonía, otros eran cautelosos y escépticos de una alianza que no podían comprender por completo, pero con cada mundo conectaron un nuevo pulso de energía. Fortalecieron los hilos del tapiz cósmico y con cada nuevo aliado sus influencias crecieron, convirtiéndose en una fuerza de la que incluso galaxias distantes oyeron hablar. Una noche, mientras su nave se deslizaba por el borde exterior de un sistema estelar vecino, una llamada de socorro rompió el silencio. Un mundo cercano, Roar, estaba al borde de la destrucción. Su gente, aislada durante mucho tiempo, no tenía conocimiento de los antiguos vínculos entre mundos, solo veían la propia supervivencia y habían destrozado su mundo en guerras interminables. Reconociendo el peligro de este planeta, el portador de estrellas puso rumbo a Roar con la esperanza de restablecer el equilibrio. Antes de que fuera demasiado tarde, al llegar el portador de estrellas se encontró con los líderes fracturados de Roar, personas que habían perdido la esperanza y la capacidad de ver más allá de sus propios agravios. Dan habló primero, contando su viaje desde una vida ordinaria en la Tierra hasta el propósito extraordinario que encontró entre las estrellas. Les habló de los antiguos vínculos de la unidad que podían curar heridas mucho más grandes que cualquier guerra. Tala, Mea y Kira se turnaron para compartir historias de los mundos que habían unido y la paz que había florecido cuando los pueblos divididos encontraron un terreno común. Conmovidos por su mensaje, los líderes de Roar acordaron una tregua. Dan y los lonianos pasaron semanas guiándolos, ayudando a la gente de Roar a reconstruir su mundo, formando nuevas alianzas dentro de su propia sociedad. Al final de su estadía en Roar, una vez que las facciones en guerra no solo encontraron la paz, sino que se comprometieron a unirse a la alianza de los Starers, prometiendo nutrir el vínculo que los conectaría para siempre con la galaxia. La noticia de su éxito se extendió rápidamente, y pronto otros mundos en crisis buscaron a los Starers en busca de ayuda. Dan y sus socios, ahora leyendas, abrazaron su misión con un profundo sentido de propósito. Continuaron, guiados por las visiones celestiales de la IAL y la sabiduría de las voces que los habían precedido. Cada mundo que salvaron se convirtió en un punto brillante en la constelación de aliados, fortaleciendo aún más la red que unía la galaxia. Pasaron los años y Dan, aunque al envejecer, se sintió más vivo que nunca. Su vínculo con Tala, Mea y Kira trascendió los límites del tiempo y el espacio y, a medida que continuaron, para cumplir su misión, su amor y unidad se profundizaron, convirtiéndose en una parte inseparable del vínculo cósmico. Finalmente, en una noche clara en el espacio profundo, una voz le habló a Dan desde adentro. Era cálida y familiar, la voz de la red cósmica, la antigua entidad que una vez había mantenido unida a la galaxia y había estado esperando que el portador de estrellas la reviviera. Tu viaje ha reavivado las estrellas. La voz hizo eco reverberando en su mente. Ya no eres simplemente Dan Kendrick. Eres el guardián de la armonía, un faro que guiará por siempre a aquellos que buscan la unidad. Con una última sonrisa pacífica, Dan aceptó su lugar en la galaxia, y mientras él y sus socios aonianos continuaban su viaje, sabían que serían recordados no solo como portador de estrellas, sino como los guardianes de un vínculo eterno que mantendría a las estrellas unidas para siempre. Unidas en la armonía que habían trabajado tan duro para restaurar, y así el legado del portador de estrellas vivió un testimonio del poder de la unidad, resiliencia y amor. Donde quiera que hubiera división, su luz brillaría, recordando a todos que no importa cuán vasta la distancia entre los mundos,
Los lazos del corazón eran más fuertes que las estrellas mismas.